Películas sobre tiburones hay bastantes y de toda clase. Tan solo hasta hace unos años Jason Statham se enfrentaba a uno de estos escualos en Megalodon. La cinta basada en la novela del mismo nombre que nos cuenta la historia de la repentina aparición de un tiburón prehistórico. O cómo no olvidar la icónica saga de Sharknado, que la verdad no sabría cómo describir. Sin embargo, si una manda en el género, esa sin duda alguna es Jaws, una cinta de Steven Spielberg estrenada en 1975 y que hasta nuestros días se ha vuelto todo un referente del género. Así que agarren sus flotadores porque hoy nos vamos hasta Amity Island para hablar de tiburón. Tiburón es considerada por muchos uno de los blockbusters más importantes de la historia junto con Star Wars de 1977. Steven Spielberg y George Lucas venían de la misma escuela y eran grandes amigos, por lo que la explosión palomera que vendría con ellos no sería coincidencia. Sin embargo, la historia de esta película no empieza directamente en 1975, sino que nos lleva exacto hasta 1916. En aquella época, la costa de Nueva Jersey se veía aterrorizada por los ataques de un tiburón, mismo que según especialistas pudo tratarse de un tiburón toro, aunque también se especula de la posibilidad de que se haya tratado de un gran blanco, igual que en la película de 1975. El escándalo sería tan grande y las muertes tan grotescas que varios años después llevaría al escritor Peter Benchley a inspirarse para escribir la que sería su novela más recordada, Jaws, que nos contaría la historia de los ataques de un tiburón blanco en el poblado ficticio de Amity Island, mismo que sería cazado por un grupo de hombres dispuestos a matarlo. Aunque no está de más decir que Tiburón no sería solamente inspirada por este oscuro episodio, puesto que Moby Dick de Herman Melville o 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne también serían piezas claves en la inspiración del relato de Benchley. La producción de la película comenzaría cuando los productores Richard Zanuck y David Ron Barron, por entonces dos de los productores más importantes de la Universal Pictures, oirían por alguna parte de este libro, que poco a poco se había ganado una buena reputación. Barron en algún momento se habría encontrado con Peter Benchley en el departamento de ficción de la revista Cosmopolitan, donde por cierto su esposa era la editora. Una de las reseñas que Barron había leído concluía con la frase "podría ser una buena película", lo que daría pie a que el productor se pusiera en contacto con Richard Zanuck para leer la novela. Los productores terminarían la labor en una sola noche y el resultado final es que querían hacer la película lo más pronto posible. La cuestión es que ninguno de los dos sabía cómo iba a ser eso posible considerando las dimensiones de la historia. Para 1973, poco antes de la publicación del libro, los productores compraron los derechos por $175,000 de la época. John Sturges, un cineasta con una carrera ya prolífica en la industria, era la primera opción para dirigir el filme, aunque más tarde se le terminaría ofreciendo a Dick Richards, que recientemente había debutado como director. Sin embargo, como Richards quería describir al tiburón como una especie de ballena gigante, rápidamente fue echado del proyecto debido a lo costoso y complicado que aquello resultaría. Por entonces, un joven de 26 años llamado Steven Spielberg ya se ansiaba conseguir el trabajo. En ese momento, Spielberg ya había dirigido su primer película para cine, The Sugarland Express. Sin embargo, esta, que por cierto aún no era exhibida, no fue la que hizo que consiguiera el trabajo, sino Duel, una cinta para televisión sobre un automovilista que es perseguido por un camión sin conductor. Spielberg mencionó que tanto Tiburón como Duelo tenían una historia similar, y el tono que quería abordar con la cinta era muy parecido. Esto sería lo que terminaría por convencer a los productores y en 1973, justo antes del estreno de The Sugarland Express, Steven Spielberg ya había sido contratado como el director de Tiburón. Lo curioso es que antes de comenzar el rodaje, Spielberg ya se quería salir del proyecto por miedo a ser encasillado. Universal no lo dejó debido a que su contrato estipulaba que debía terminar la película, así que para convencerlo, los productores le prometieron que si el filme era un éxito, podría hacer todas las películas que quisiera. Se planeaba que la filmación iniciara en mayo de 1975 con un total de 55 días para terminar a finales de junio antes de que terminara el contrato de varios actores dentro de la producción. Puesto de que no ser así, se temía que pudieran iniciar una huelga. Y si conocen la historia, sabrán que las cosas se pusieron bastante feas. Peter Benchley fue contratado para escribir el primer borrador del guión, aunque la verdad es que escribió más de uno y ninguno de estos le gustaba ni a los productores ni a Steven Spielberg, por lo que incluso se llegó a cambiar de guionista en más de una ocasión. Además de que, en palabras del propio Spielberg, lo que más le interesaba era la parte de la cacería del tiburón, por lo que se eliminarían muchas subtramas del libro para dar paso a algo completamente diferente, siendo que se sería lo más fiel posible a la novela en la recta final de la película.
Una de estas subtramas involucraba al ictiólogo Hooper y a la esposa del jefe Brody en un acto adúltero. Sin embargo, esto sería removido para que no se sintiera tanta tensión al momento de abordar el barco. Y aunque escritores eran cambiados a cada rato e incluso algunos rechazaban trabajar en el proyecto, el guión podría decirse que se llegó a completar de alguna manera. Robert Shaw, quien interpreta el papel de Quint en la película, sería uno de los guionistas de la cinta e incluso estaría cambiando partes del libreto durante el rodaje, sin mencionar las complicaciones que les contaré a continuación. Para conseguir a los actores que estelarizarían el filme, Byron y Zanuck le habían puesto como condición a Spielberg elegir estrellas conocidas del momento, aunque él por otra parte no quería un gran elenco para que la película se sintiera más cercana a la realidad y que diera la sensación de que era una historia que le podría pasar a cualquiera. Por otro lado, la verdadera superestrella de la película, en palabras del director, sería el tiburón. Las primeras personas en unirse al reparto serían Lorraine Gary como Ellen Brody y Murray Hamilton, quien tendría el papel del alcalde del pueblo. Susan Baglani, doble de riesgo y modelo, sería elegida como la primer víctima del tiburón. En primer lugar porque estaba dispuesta a quitarse toda la ropa para una escena. La película se rodaría en la isla Martha's Vineyard, al sur de Cape Cod, Massachusetts, donde gran parte de los residentes tendrían papeles pequeños o simplemente estarían de extras. Y así con el tiempo el elenco sería completado rápidamente. Robert Duvall había sido llamado para interpretar al jefe Brody, pero rechazó la oferta porque a él solamente estaba interesado en el personaje de Quint, así que el papel se le dio a Roy Scheider, quien también competía con Charlton Heston, que anhelaba conseguir ese rol. Finalmente, Robert Shaw fue elegido para hacer The Kid, mientras que Richard Dreyfuss, amigo de George Lucas con quien había trabajado en American Graffiti, se quedó con el papel de Hooper. El 2 de mayo de 1974 empezó el rodaje, que se convertiría rápidamente en uno de los rodajes más desastrosos de la historia del cine. El actor Richard Dreyfuss llegaría a decir que la filmación iniciaría sin un guión, sin elenco completo y sin un tiburón. El director de fotografía rápidamente ideó un mecanismo que pudiera hacer que las cámaras trabajaran bajo el agua. Spielberg le pidió al departamento de arte que evitara el uso del color rojo en los decorados y en la ropa para que el color de la sangre tuviera más impacto en las escenas de ataque. Y aún así, con esto resuelto, el problema vendría con los modelos mecánicos del tiburón que se averiaban constantemente. La idea para realizar la cinta originalmente era entrenar a un tiburón blanco de verdad para que realizara las escenas, pero como esto era pendejamente absurdo lo descartaron, porque sí, no sé a quién coño se le ocurrió esto. Más tarde el departamento de arte construyó un tiburón que funcionaba con propulsión neumática. A este amiguito lo llamaron Bruce en honor al abogado de Steven Spielberg, que estaba siempre al pendiente de que su cliente no la cagara en este ya de por sí accidentado rodaje. Cuando el tiburón fue trasladado al lugar de la grabación, la plataforma en que se iba a colocar se volcó y el modelo terminó bajo el océano, así que un equipo de buzos tuvo que ir a recuperarlo. Y bueno, era lógico que todo este tipo de complicaciones iban a surgir, puesto que Jaws era la primera película importante hasta ese momento que se grababa en el océano. Y además de que el modelo se averiaba constantemente por el agua que entraba en sus mecanismos, también hay que mencionar que la piel de neopreno del bicho se hinchaba y hacía que el animal se viera gordo, a pesar de que quienes lo habían construido habían dicho que el material ni siquiera era absorbente. Incluso el robot llegaba a atorarse en las algas marinas y al sacarlo de ahí se perdían días enteros de rodaje, lo que igualmente provocó que la filmación de Tiburón se extendiera más de lo esperado y que, a final de cuentas, también resultara más costosa. El barco donde iban los protagonistas se hundió y, como era evidente, los ejecutivos estaban tan furiosos que querían escalar por las paredes. Decir que el rodaje de Tiburón fue un desastre es quedarse corto. Pero no todo fue malo, tanto retraso también trajo beneficios, como que se afinara más el guión y que en muchas de las escenas Spielberg decidiera no poner al tiburón, sino solamente insinuar su presencia, lo que lograría que la cinta obtuviera una carga de suspenso mucho más fuerte, que igualmente llevaría a que se le hicieran comparaciones con Alfred Hitchcock. El rodaje de 55 días que se tenía programado terminó durando 159 días, lo que era inaudito para aquel entonces. Spielberg estaba convencido de que su carrera estaba acabada y que jamás lo volverían a contratar, pero como todos sabemos, su carrera apenas estaba comenzando, lo que terminó por convertir a Tiburón en una de las obras de suspenso más inquietantes de la historia sería su música. John Williams, quien ya había trabajado con Spielberg, sería el elegido para componer su banda sonora, un tema minimalista que únicamente usaba 2 notas que anunciaban la llegada de la bestia. El compositor lo describe de la siguiente manera: era un tema que representa al tiburón como una fuerza imparable de ataques instintivos y sin sentido. La música de John Williams fue la cereza del pastel de Tiburón. No solamente disparó su carrera como compositor haciéndole ganar un premio Oscar,
sino que el propio Spielberg afirma que si no fuera por Williams, el éxito de la cinta y de él como cineasta no hubieran sido el mismo. Al momento de su estreno y con el temor de que fuera todo un fracaso, Tiburón rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla, lo que no solamente salvó a Spielberg y a su carrera, sino que directamente hizo que el estudio calmara las ganas que traían de ahorcar al director. La crítica la ovacionó y tanto fue el impacto de la cinta que no tardó en encontrar lecturas que incluso parecían no tener nada que ver con el éxito del blockbuster, como aquella presentada por Stephen Head, que encontraba en Jaws un subtexto haciendo alusión al reciente escándalo del Watergate. Y bueno, por si creían que las personas que encuentran mensajes en donde no los hay es algo nuevo, ahí tienen un ejemplo de que estos pedos mentales son algo más viejo de lo que parece. Y mientras los críticos debatían sobre los mensajes de la cinta, la audiencia quedaba pasmada ante una de las películas más aterradoras de los últimos años, un fenómeno bastante similar al registrado tras el estreno de El Exorcista. Se registraron casos de neurosis en salas de cine e incluso se dispararon los casos de estrés tras ver la película. Mucha gente, incluyendo al propio Steven Spielberg, le tomaron un profundo terror al océano. Y qué decir de nuestros queridos amigos escualos, que se llevaron la peor parte tras el éxito de la película. Tiburón disparó uno de los estereotipos más erróneos que se tienen sobre estas criaturas, sobre que son terribles máquinas asesinas come hombres que matan sin pensar. La caza de tiburones creció tras esto y el pánico generalizado no se hizo esperar, cuando se sabe que en la vida real los tiburones, incluyendo al gran blanco, son seres inofensivos a menos que se les moleste. Peter Benkley, el autor del libro, dijo en una ocasión que de haberse informado mejor y de conocer las consecuencias que traería su obra, jamás la hubiera escrito. Como era de esperarse, Jaws generó 3 secuelas más que la convirtieron en toda una saga. Lamentablemente, conforme salían películas, estas perdían no solamente calidad, sino también audiencia. A día de hoy el legado de Tiburón es innegable y toda cinta inspirada en ataques escualos tiene como referente esta obra maestra, que hasta el final de los tiempos seguirá siendo la madre de todas y cada una de las producciones relacionadas a tiburones. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.